Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, te cuento algunos de los temas que vamos a tratar esta noche. Bueno, despelote total entre lo que dice el ministro de Economía, Sergio Massa, lo que hablan en Estados Unidos, bueno, todo sobre el nuevo blanqueo. Cada argentino que tiene cuentas afuera, dinero sin declarar, bueno, está este nuevo blanqueo, hay muchas dudas, muchos miedos, ¿es en serio, no es en serio? Lo que dice Massa es verdad. Bueno, te vamos a contar la letra chica. Si vos tenés cuentas afuera, declaradas o no declaradas, ¿qué paso tenés que seguir? ¿Tenés que blanquear? ¿No tenés que blanquear? Te vamos a contar absolutamente todo. ¿Sabías que cada argentino debe 1 millón de pesos por lo menos? Informe especial de Damián Dipache que te lo vamos a contar ahora en un ratito. También el futuro del agro. ¿Habrá inversión? ¿Cómo ve el agro? Que sabemos que todos los dólares vienen de ese sector, o la mayoría, para este año. Un informe exclusivo también lo va a estar presentando Carlos González Prieto. Y también inversiones en este contexto, también para el arbolito, bonos, acciones e inversiones para este rally navideño que se viene o no se viene. ¿Cómo nos preparamos para invertir tanto en lo que queda del 2022 y no para encarar el año 2023? Y también la inteligencia artificial cambiará el mundo. El informe de Gonzalo Tálora ahora en un ratito. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Para sí. Bueno, tema campo y también el tema... Hay dudas con el dólar soja, más allá empezó a liquidar, si llega o no llega a los 3.000 palos, y también que muchos de los números, reservas, el tema del famoso roleo de la deuda en pesos, está complicando y con estos 3.000 dólares no alcanzaría mucho. Sí, 3.000 millones de dólares espera recaudar el gobierno por este incentivo que dio a los productores para que liquiden la soja. ¿En qué consiste esto más o menos? El dólar oficial al que liquida el campo, todo lo que exporta es el oficial de 160 mangos, peso más, peso menos. Lo que hace con esto es darle un dólar de 230 pesos para acelerar las liquidaciones de soja, y así el productor que cobraba 50.000 pesos, el productor cobra en pesos, está cobrando ahora unos 90.000 pesos por tonelada. ¿Qué hizo esto? Que se incrementen las liquidaciones. Por ejemplo, a pesar de la malaria y lo flaca que están las reservas del Banco Central, vos seguramente lo vas a detallar después, vienen comprando en los últimos días, producto de esta medida que hizo que el campo liquide. El miércoles, por ejemplo, último día laboral o último día operable, casi 70 millones de dólares pudo recomponer de reservas el Banco Central. Siguen flacas, pero más flacas estarían sin esta liquidación de dólares. ¿Cuánto espera el gobierno? 3.000 millones de dólares. Esto en cantidades son unos 5 millones de toneladas. ¿Quedan todavía de esta cosecha? Unos 11 millones de toneladas. Si en diciembre liquidan 5 millones de toneladas, quedarán 6 millones de toneladas para llegar a abril, es decir, después hay que pasar el verano. Pero están ahí en cuesta pasar diciembre, hay que pasar el verano. Claro, va día a día, ¿no? Sergio Massa. ¿Qué dice? Al 31 de diciembre, con estos 3.000 millones de dólares, llegaría. Algunos dicen que podrían subirse a 4.000 millones de dólares, a este ritmo que viene liquidando el campo. Pero es soja que te va a faltar después, hasta abril, porque es finito el número, la cosecha es siempre la misma. Y la otra preocupación, que tiene que ver también con el clima y la expectativa del campo para el año que viene, tiene que ver con la sequía que va a afectar y mucho el ingreso de divisas de la próxima cosecha, Mariano. Por eso el gobierno también se adelantó con este dólar soja DOPS, por el tema de la sequía también. Porque eso estaba pegando muy fuerte y se sabía que no se iba a liquidar los dólares que se estaban esperando. Claro, la sequía pega en el corto plazo con la cosecha de trigo, que se levanta ahora en diciembre y va a haber menos trigo por la sequía. Pero después va a pegar muy fuerte la soja que se siembra en septiembre, octubre, noviembre, que no se pudo sembrar por la sequía, que se está empezando a sembrar ahora, y esa soja la vas a cosechar en abril, con lo cual tiene dos problemas el gobierno. Poco stock de diciembre hasta abril, de la cosecha vieja del 2022, y después 2023, 2024, y va a tener una cosecha hasta ahora bastante flaca también, producto de la sequía. Te digo que es un problema para el gobierno que viene también, lo que está pasando con la sequía en el campo. Hablando del tema dólares y reservas, es importante ver los números. Esto es al 30 de noviembre. Ahora son distintos, pero no cambió mucho la dinámica real. Que estamos hablando de las reservas, 38.000 millones de dólares. Los encajes, 11.525 millones de dólares. Los créditos, el famoso swap y otros 22.000
millones de dólares. Y después tenemos las reservas netas, menos de 4.500 millones de dólares. Esa es la fuerza que tiene, digamos, el Banco Central para defender el tipo de cambio. Le restamos el oro, cerca de 3.500 millones de dólares, te queda menos de 1.000 millones de dólares. Por eso el Banco Central hace lo imposible para poder captar dólares, ¿de acuerdo? Sea el dólar soja, sea cualquier préstamo de cualquier organismo multilateral que viene sumando 200, 300, 500 millones de dólares, pero atrás de todo esto también te tira el otro problema, que es cuál es el dólar implícito también que espera el mercado, porque sabemos que cuando las reservas netas tienden prácticamente a cero, el valor del dólar aumenta muchísimo, te le pone presión, acá tengo una mosca acá, ahí está, la sacamos, le pone muchas presiones también al tipo de cambio oficial, que por más que el gobierno y muchos empresarios dicen no se va a devaluar, también se pone en duda porque en base a la dinámica de reservas se espera este resultado. Y ahora vamos a estar hablando, que quiero invitar también a presentar al resto de los invitados, cómo queda esta situación y cuál es hoy el dólar implícito del mercado, teniendo en cuenta todo lo que tiene emitido el gobierno, lo que llamamos también todo el tema de la bola de pesos con las reservas, para saber cuál es el tipo de cambio para determinar si el dólar hoy está barato o está caro. Lo podemos determinar con este análisis también. Bueno, antes que nada, Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a presentarle dos aplicaciones que utilizan inteligencia artificial y nos van a mostrar el futuro de cómo van a cambiar nuestros negocios y también nuestra vida. Guillermo Pérez, bienvenido. Vamos a estar hablando ahora un ratito con todo el tema despelote que se armó, porque uno escucha a Sergio Massa hablar qué hay que hacer con el tema de Estados Unidos. Muchos argentinos, que tenía poquito, que tenía mucho, está desesperado. Te escuché, digamos, fuera de cámara y dije, bueno, no es tan así. Vamos a conocer las letras chicas, si vos tenés cuentas afuera, declaradas o no declaradas, o declaradas parcialmente, mentiste con algún monto, si tenés que entrar al blanqueo o no, si conviene, digamos, qué hay atrás de todo esto y si realmente hay información que el gobierno de Estados Unidos va a mandar al gobierno argentino. Así que un tema interesante, Guillermo, en ratito ahí lo vamos a estar tratando. Bienvenido. Bueno, Lucas Yach, así que bienvenido también. Vamos a estar hablando de cartera de inversión. ¿Dónde invertir ahora? Para el arbolito y un poquitito más. Exactamente. Muchas gracias por la invitación, Mariano. La verdad, como decía Carlos, son semanas muy movidas en el mercado, un contexto donde, si bien se empieza a observar esta liquidación del agro, el Banco Central acumula reservas, aproximadamente el 50% de lo que liquida el agro se lo termina llevando el central, a diferencia del dólar soja pasado, donde el 65% se lo terminaba llevando justamente el central. Te genera un puente hacia marzo, abril, en un contexto donde la oferta va a ser escasa y en un contexto donde se apunta a que básicamente cuando lleguemos a abril, la principal duda del mercado es si efectivamente el agro va a liquidar, ya apuntando a un eventual posible cambio de color político, una eventual posible unificación cambiaria que justamente haga que el agro especule con aguantarse, sentarse arriba de los hilo bolsas, no liquidar, lo que puede generar una presión extra. Y bueno, y la otra cara de la moneda, lo que corresponde justamente a esta compra de divisas, tiene que ver con toda la emisión monetaria por la compra de reservas y por la pérdida patrimonial que corresponde justamente comprarle al agro a 2.30 y venderle a los importadores a 170. Mirá qué interesante este cuadro, que respalda un poco lo que venís comentando, la diferencia entre el 30 de noviembre del 2021, 30 de noviembre del 2022. Las reservas, esto en caída casi 9%, las reservas para abajo, que la dinámica de reservas se viene viendo hace mucho tiempo. Base monetaria para arriba, 43,70, es la contracara de todo esto. LELIQ y otros, que más que se duplicó de 4.300.000 a 9, es decir, 111%. ¿Y cómo te pega en el dólar de equilibrio? El 30 de noviembre el dólar de equilibrio al mercado era 181 pesos, considerando todo esto, ¿no? Reserva, base monetaria, LELIQ, todo el combo. Hoy ese dólar es 362 pesos. Quiere decir que todos los dólares, por más que el contado con liquidación, han subido muchísimo en los últimos, esta semana, lunes, martes y miércoles. Ya tenemos casi en 350 pesos el contado con liquidación.
Bueno, ahí tenés un dólar. Esta dinámica es la que asusta, ¿no? Bueno, y creció mucho más lo que corresponde a pasivos remunerados, LELIQs más pases pasivos, en lo que va de diciembre, justamente por toda esa emisión y más la emisión extra que corresponde justamente toda la compra de bonos del central en el mercado secundario para aguantar la curva. Hoy en día está cerca de 9.7 billones, bueno, y claramente con intereses de las TEAs, las tasas efectivas de las LELIQs al 107 y justamente las tasas efectivas de los pases pasivos al 101, genera un déficit cuasi fiscal muy importante que justamente genera una presión extra en la economía y en todas las nominalidades, incluyendo la inflación y demás. O sea, hay mucha presión en términos de emisión, a lo que se le suma un diciembre que por cuestiones estacionales tiene un gasto extra que lo que genera justamente una presión extraordinaria en un mes muy complicado. Y bueno, ni hablar la inflación y todas las nominalidades corriendo en términos muy altos. Las nominalidades, me refiero a una inflación que va a cerrar el año en torno al 95, 100%. Ya están en el 100. Exactamente. Y bueno, el año que viene tenemos presión en las paritarias con salarios reales muy atrasados. Tenemos un contexto donde básicamente, bueno, las tarifas van a descongelarse aún más, o sea, van a subir a un ritmo mayor, van a generar una presión extra en la inflación. Bueno, todo lo que mencionaba de los intereses de las LELIQs van a generar una presión extra y todo lo que corresponde a las restricciones que están generadas hoy en día en los importadores, que básicamente se pasan al contado con liqui y te pagan la brecha. Traspasan eso a precios, bueno, más presión aún en el nivel inflacionario que vamos a esperar justamente a lo largo del año que viene. No, clarísimo. Después vamos a estar uniendo todo lo que comentás con dónde invertir en este momento, porque todo tiene su timing, su riesgo. Si querés optar por rendimientos conservadores, algo más arriesgado, o directamente dormir tranquilo e ir a algo que no es una inversión, pero es el atesoramiento también de corto plazo, ¿no? Que mucha gente, hoy no se está viendo la dinámica de depósitos, hay que decirlo que, es más, hay más dólares, hay más pesos en el sistema financiero, pero mucha gente sigue atesorando porque no sabe dónde invertirlo en este momento, porque lo invertís contra la inflación, mirá lo que pasó, en 3-4 semanas te tocaron el tipo de cambio, todo lo que ganaste en esa super tasa. Esta es la historia de siempre, lo volviste a perder, querés volver a entrar al dólar, ya llegaste tarde, subiste. Entonces, a veces lo mejor por ahí es quedarse sin hacer nada. Totalmente. Bueno, la presión en el contado, más allá de la suba reciente observada, creemos que va a ser muy alta hacia adelante. Básicamente hay un fuerte atraso contra la base monetaria amplia, que es la que incluye justamente los pasivos remunerados, que crecen a un ritmo bastante superior a la que creció el contado con liqui. Y si miramos el crecimiento de la inflación en el último año contra el crecimiento justamente del contado, vemos un atraso muy significativo en ese sentido, por lo que bueno, todo indicaría que el contado debería correr a un ritmo mayor igual a la del crawling peg, hoy en día corriendo en torno al 7%, después de un mes de noviembre que corrió al 6,6%, alineado a la inflación, evitando ese atraso del tipo de cambio real que se observó el primer semestre del año. Pero bueno, se espera básicamente todas las nominalidades corriendo justamente a tasas muy altas y bueno, por eso tiene sentido hoy buscar cobertura contra el contado, no solo para aquellos que buscan resguardar capital, sino mismo para las compañías que buscan invertir, armar una cartera en pesos, tener una parte de la cartera con cobertura contra el contado con liqui, sea con obligaciones negociables o con bonos soberanos. Hoy en día creo que es una gran alternativa. Excelente. Damián Dipache, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Sabés que estaba viendo la placa esa buena que mostraba respecto de la cantidad de reserva? Y la primera reflexión, digo, bueno, ¿con cuántas reservas arrancó Sergio Massa? Bueno, y veía un gráfico, si lo querés compartir, con la cantidad de dólares a lo largo del tiempo de reserva del Banco Central, pero arrancó con 36.000 millones de dólares. O sea que parecería ser poco el premio que obtuvo Sergio Massa para tanto desdoblamiento cambiario. Como hincha y simpatizante Independiente había una bandera que Independiente tenía que decía: traigan vinos que copas sobran. Para Papá Noel yo te diría: traigan dólares que pesos sobran. Y la realidad es que es preocupante esa dinámica, porque para adelante la necesidad de dólares por parte del gobierno es muy grande. Claro, no baja, no es que tenemos que no, aguantar va a ser 3 mayor, meses. va a ser mayor. Entonces, si Papá Noel no te trae los dólares, ¿dónde lo está saliendo a buscar? Bueno, lo está saliendo a buscar swap con China. Ahora, en la semana pasada, esta semana que cerró, tuvo un nuevo acuerdo con el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Vendrá un swap carioca? ¿Vendrá ese famoso, bueno, asume Lula, tendré la posibilidad de hacer un swap con Brasil? Más desdoblamiento cambiario, pero vos fíjate
que los compromisos hacia adelante tienen que ver con que este año vas a tener que empezar a pagar a los acreedores privados. Le vas a tener que pagar a los importadores, se le debe 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. A su vez tenés una situación donde efectivamente el Fondo Monetario Internacional te va a generar desembolsos, pero ahora sí le tenés que pagar capital e intereses que le estás debiendo, por lo cual no vas a tener una balanza positiva en relación a esos desembolsos. Entonces tenés una dinámica muy pero muy compleja de acá hacia adelante con lo que comentaba Carlos respecto del complejo agroexportador que va a liquidar mucho menos, ¿no? Viendo este panorama, a ver, cualquier gobierno siempre trata de evitar la devaluación. Esto lo sabemos por lo que genera de corto plazo, más cuando este es un gobierno que está tal vez en retirada, cuando ya el poder político no tiene mucho más para dar, más que tratar de estabilizar la cosa. Muchos ya dan por descartado, ya lo dijo hasta el Rubinstein. Digamos, Rubinstein es como pareciera que está fuera del gobierno cuando lo escuchás hablar, porque tiene una claridad total. Dijo, mirá, para unificar el tipo de cambio necesitamos 20.000 palos. En la reserva. Hoy 20.000 palos sería imposible. ¿Cómo llegás a juntar 20.000 palos? Es decir, este gobierno no los va a generar. Tenés menos dólares, tenés más restricciones, tenés sequía, tenés un contexto internacional que tampoco te ayuda. Tal vez el tema del salto devaluatorio no sé hasta qué punto el gobierno lo va a poder evitar. Y en el mismo equipo de Sergio Massa, muchos dudan porque dicen, che, pero pará, estamos haciendo el dólar soja 1, el dólar soja 2. Vienen dólares que después los terminamos perdiendo, dinámica de importaciones y demás, digamos, vendiendo dólares baratos. ¿Por qué no hubiésemos devaluado? El problema de la inflación ya lo tenemos, que si era lo sumo podemos tener una dinámica, porque el miedo está de que pasemos no a un salto de la inflación, sino a un despelote como fue, por ejemplo, el Rodrigazo. ¿Qué opinas, Lucas? Sí, a ver, la realidad es que está más que claro que el gobierno quiere evitar a toda costa el salto discreto del tipo de cambio por los costos sociales que podría tener, por el pass-through hacia la inflación, la pérdida aún mayor del poder adquisitivo y de la políticos gente. que dijo no iba a devaluar, ¿no? También. Exacto, bueno, pero la realidad es que hoy en día el tipo de cambio oficial cada vez hay menos acceso, básicamente los exportadores van a un tipo de cambio preferencial, los importadores cada vez pueden acceder menos al oficial, terminan yendo al contado o buscan alguna otra herramienta para importar y bueno, y básicamente el pass-through hacia la inflación por estos tipos de cambio alternativo se termina dando de una u de otra manera. Bueno, acá estamos viendo el tema del dólar. Es el gobierno, a ver, considerando toda la dinámica, trató, digamos, de calmar el dólar porque los dólares financieros igual subieron por debajo de la dinámica de la inflación. Entonces, en ese sentido, en términos reales, subió menos. El tema es que está contenido ahí. ¿Ok? Hace muy poco también el gobierno dijo, che, tal vez tenemos que bajar, es el momento de bajar la tasa. Se recalentó. A ver, ¿cómo se decía en este momento? Es el momento de bajar la tasa y se recalentó el dólar. Una locura. Esta es la brecha actual que tenés, 167 contra 315 más o menos, que estuvo ahí cotizando en la semana el dólar blue. La brecha igual está altísima y sabemos que bajarla ya un 50% ya es difícil. Es como que el gobierno va a tener que convivir todo 100. Inflación del 100, brecha entre 80/100, ese es el rango que tiene que convivir, un nivel de depreciación del tipo de cambio también cercana a eso, si no lo terminás atrasando, todo muy quirúrgico, se te escapa una variable y se te escapan todas, ¿no? Mirá en abril del 2022, Mariano, la oportunidad que perdiste respecto de la brecha. Tenías un dólar de 130 y un paralelo en 180. Mostráselo a los televidentes porque, Acá, mirá, esto. mirá la brechita que tenías. O sea, ahí perdiste una oportunidad enorme de 130 el oficial y 180 el paralelo. Bueno, lo que Hoy parece un escenario en verdad, fantástico, claro que se ¿no? perdió la gran oportunidad. Ahí se fue perdió Guzmán a la salida, digamos, del 2021, que Argentina había caído, ¿se acuerdan? 2020, 10% del PBI, lo recupera prácticamente en el año 2021 y en lugar de, digamos, por el tema eleccionario, ¿qué hizo? Aflojó con el tema de la depreciación del tipo de cambio, siguió emitiendo y ahí tenés la bomba. Exactamente. Esa bomba, después uno le echa la culpa porque renunció Guzmán. No, renunció producto de lo que había generado y hoy para mí lo agarró tarde Massa. Hubiese sido bueno agarrarlo un cachito antes. Totalmente. De hecho, fíjate que ahora
cuando se había saltado la brecha 350 pesos, que después la logró bajar. Bueno, ahora tenés de vuelta este problema que están mostrando ahora respecto de las cotizaciones de los dólares entre el paralelo y el oficial, ¿no? Sí, sí. Pegaron un Y salto también muy se escapó mucho la dinámica del contado con liquidación, se escapó muchísimo, digamos, muy fuerte. Es decir, ¿por qué se explica este valor del contado con liquidación? ¿Mucha gente sacando? La realidad hoy en día... Sacando la plata, ¿no? Claro, el incremento del costo del canje, que es el spread entre el contado y el MEP, está bien marcado, en torno al 3,5%. Más allá de eso, se supone que a fin de año la serie histórica indica que tiende a achicarse por una cuestión de ratios impositivos en términos de bienes personales y demás. Eso es lo que hoy en día que espera el mercado, que se achique a fin de año, pero que después, bueno, básicamente por el riesgo país, por la búsqueda de llevar capitales justamente al exterior, eso tiende a ampliarse. Acá queda claro, sí, queda clarísimo con los tipos de cambio la dinámica tan loca que tienen las finanzas o que tienen los dólares por estos días. Vos tenés un contado con liqui y un dólar MEP volando. ¿Por qué? Porque el que la tiene en blanco en Argentina, en blanco, declarada, la saca con contado con liqui para salir de lo que puede ser una hecatombe acá. Ahora, por otro lado, el que tiene dólares en Estados Unidos sin declarar, los trae porque tiene miedo que lo agarren con esto que van a hacer del convenio. Y hoy el cable está al 5 o 6% para bajar plata. Es decir, vos tenés 100 mil pasó dólares. del 1,5-2 a 4 La semana 5. pasada estaba al 2%, hoy está algunas cuevas te piden el 6% para bajar esa plata. Es más, si vos tenés que sacar plata en negro a Estados Unidos o a cualquier país, a Panamá, donde sea, te pagan el 1%. Sin embargo, el dólar MEP y el contado con liqui vuela. ¿Por qué? Porque el blanco, lo que está blanqueado, se quiere ir y lo que está negro afuera quiere venir para que no lo pialen. Es muy rara la dinámica. Bueno, vamos a meternos con Guillermo. A ver, ¿cuánto hay de cierto? A ver, Massa salió más o menos a explicar, como si ya tuviera toda la información, van a estar intimando todos los argentinos y metete ya en un blanqueo antes que te agarre y vas a perder toda la guita. Esto para simplificar. ¿Qué es lo que se firmó entre Argentina y Estados Unidos? ¿Qué es lo que está en la práctica real? ¿Y qué decisión tiene que tomar cada persona con su patrimonio? El acuerdo no fue publicado en el boletín oficial y los que estamos en esto nos manejamos con los 100 acuerdos que Estados Unidos firmó con aproximadamente 100 países. Y nuestro acuerdo no va a variar mucho de ese acuerdo. Por lo tanto, mi primera respuesta es, a mí también me sorprendieron esas declaraciones, me parece que tienen un alcance mucho más grande del que finalmente va a tener. Acá las preguntas son, ¿cuándo, qué y quiénes? El cuándo es, el acuerdo se firmó en el 2022, por lo tanto, y lamentablemente, todo hace presumir que Estados Unidos el 30 de septiembre de 2023 va a informar sobre el 2022. Bien. Y ahí viene el qué. Estados Unidos siempre es muy amarrete en los acuerdos que firma. ¿Qué quiere decir? Que la información que da es muy poca en relación a la que pide. La información que da es básicamente sobre rendimientos de cuentas bancarias, digamos, de depósitos, y dividendos de acciones. Rendimientos. No informa sobre saldos ni sobre movimientos. Lo que esto le genera un problema adicional a la FIP, porque la FIP, a partir de un rendimiento... Tiene que suponer. Ahora, si perdiste mucha plata, ¿cuál es el saldo? Si perdiste el 20%, como muchos han perdido el 15, 20, 30 este año. Es complejo. Entonces, te va a informar nada más que sobre eso. Lo peor sí es que te podría llegar a informar sobre el 2022, porque el acuerdo se firmó en el 2022 y rige a partir del 2023 y la fecha para informar... Te da tiempo a desarmar las posiciones. Si es a partir del 2022, ya estás adentro, digamos. Claro, te da tiempo a desarmar las posiciones. Ahora... También te da tiempo a declararlos en una rectificativa. Claro, no todos tienen que desarmar las posiciones. ¿Por qué? Porque yo creo que va a informar hasta el primer nivel. Hasta el primer nivel de tenencia de esa cuenta, digamos. Entonces, si hay una sociedad o un trust, va a informar hasta ahí.
No al beneficiario final. No al beneficiario final. Si bien hay una normativa en Estados Unidos ya implementada, pero que en la práctica no está funcionando, que es crear un registro de beneficiarios finales y de controladores. Por ejemplo, quien tenga más del 25% de una sociedad, hay que informarlo. Quien tenga el poder o el centro de decisión, hay que informarlo. Y ese registro se estaría haciendo, pero no se está haciendo. En la práctica viene muy lento eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo más probable es que el 30 de septiembre, aquellos que tengan estructuras formadas, por ejemplo, una sociedad, un trust, una o dos, o la cadena de estructuras que sea, van a informar hasta el primer nivel. ¿Quién es el que está mal entonces acá? Aquel que tenga cuentas en Estados Unidos, con activos en Estados Unidos que no tengan ninguna estructura, ¿sí? Y ese es el que tiene que evaluar seriamente si desarma la posición y se viene para acá, o si tiene que pensar en el blanqueo. El blanqueo es por el momento es un proyecto que está siendo enviando al Congreso y que va a tener características parecidas al que hablamos acá respecto al blanqueo de la construcción, porque va a haber 3 tramos con una tasa más baja en los primeros 90 días. Es como que todo lo meten en ese blanqueo. Viste que ahora también está el de las casas usadas. El de la casa Ese usada. blanqueo para todo. O el del pago con divisas importaciones. También, todo ahí. Y eso va a tener como 3 tramos, una tasa más baja, yo me imagino, en los 3 primeros meses, en los segundos 3 meses, porque es igual que el otro, y en los terceros 3 meses, que los terceros 3 meses coinciden con el 30 de septiembre, que es cuando Estados Unidos informa, y ahí cruzan con las declaraciones juradas que presentaste en junio o en mayo del 2023. Claro. ¿Entendés? Y ahí se va a producir el cruce de información. Ahora, sí, yo escuché también a un tributarista decir que lo mismo que dice usted, que van sobre la renta que genera, no sobre los saldos de cuentas que no generan ningún tipo de... ¿Ahí de qué se valen? ¿De la liquidación de impuestos en Estados Unidos? ¿O cómo hace Estados Unidos para captar qué es renta de una cuenta? Si vos tenés un departamento y cobrás un alquiler, si eso es una renta o si vos la fuiste fondeando, ¿cómo se llega a determinar si a lo que van es sobre la renta de los activos afuera, lo que informan? No, lo que va a informar Pues, son todos los incrementos que tenga esa cuenta, acreditaciones, que en definitiva pueden ser por dividendos, puede ser por intereses, por rendimientos, ¿no? Financieros, puede ser por alquileres. No va a informar sobre la tenencia de inmuebles, no va a informar sobre las tenencias societarias que vos tengas. Claro. Te va a informar los incrementos que tengas en esa cuenta. Y vos tendrás ahí que te pedirán información la FIP y vos tendrás que decir esto es tal cosa, es tal otra o negarlo, lo que sea, digamos. No va a informar sobre el saldo. Ahí se va a producir una cantidad de situaciones donde la FIP va a tener que tratar de presumir cuál es el saldo de esa cuenta y le va a ser muy complejo. Esto lo hace Estados Unidos precisamente para complejizar la situación, porque a Estados Unidos no le conviene realmente espantar a quienes le están financiando el enorme déficit fiscal que tiene. Claro. Entonces eso es muy importante. Y acotar sobre qué, son rentas, acordate, de inversiones financieras en bancos. Es básicamente eso. Es decir, si uno tiene un depósito de $50.000 sin invertir, eso no sería comunicado. Tampoco van a comunicar, tal persona tiene una cuenta bancaria. ¿Informar la cuenta bancaria y no el fondo? No, van a comunicar el nombre de la persona, los datos que tenga, el banco de qué se trata y los rendimientos en ese banco. Eso es todo lo que va a informar Estados Unidos. Entonces, de vuelta, para la gente que nos está escuchando, si alguno tiene esta situación, digamos, si tiene un instrumento arriba de esa cuenta, esto no va a ser informado ahora el 30 de septiembre de 2023, seguro. El que me parece que está más débil es el que tiene a nombre propio. Y ojo que hay gente que le están vendiendo LLCs. Ojo que en la LLCs, para que no pague impuestos en Estados Unidos, lo primero que hay que informar quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? Entonces, ahí está muy ligado el dueño al LLC. Yo no creo que el LLC sea un buen instrumento para tratar de poner... Y además ya no hay tiempo para ponerlo ahora, porque si el 30 de septiembre va a informar sobre la situación al 2022, no puedes estar armando una entidad ahora, un trazo, lo que sea en este momento, porque va a informar sobre todo el 2022. No importa si al 31 de diciembre estás o no, lo que importa es todos los rendimientos que vos tuviste durante el 2022 y que estuvieron a tu nombre. Bueno, esperemos el boletín oficial, que eso es la letra, a ver qué es lo que va a decir ese acuerdo, y también hay que ver si se va a votar o no cuando ingrese el tema del blanqueo, ¿no? Que uno entiende que sí, porque eso ya está todo conversado, ¿no? Pero bueno, hay que esperar esos puntos. Yo creo que se va a votar.
el blanqueo es una herramienta que la gente va a tener que considerar seriamente, a pesar de que sabemos que después del blanqueo hay una suerte de traición tributaria, porque todos los que blanquearon en el 2017 se encontraron después que la tasa de bienes personales subió del 0,25 al 2,25. Sí, quedaron muchos heridos, mucha gente hoy repite. El tapón fiscal no existió. No vuelvo más. Tapón fiscal no existió. Y otra cosa que está generando confusión, que hay que aclarar, es ese blanqueo con este. ¿Por qué? Porque Massa salió a decir, guarda, que si hay algo no declarado, se cae el blanqueo del 2017. Se cae si son cuentas anteriores al 22 de julio del 2017, que es cuando fue el blanqueo. Si es posterior, no. Si es posterior, vos abriste una cuenta posterior, no se te cae el blanqueo del 2017, porque ese, acordate, el corte era el 22 de julio del 2017. Clarísimo, Guillermo. Lucas, vamos a ver tu cartera de inversión. Pero antes tengo unos consejitos, así vamos preparando al dire también las placas. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Ahí tenés todos los cursos definitivos para aprender a invertir, economía, matemática financiera, acciones, bonos, todo. Y finanzas personales, obviamente, cursos en vivo y on demand de inversiones. www.eafp.com.ar. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Mirá. Comprá propiedades en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una casa totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. Más de 20 años viviendo en Detroit, ayudando a los argentinos a proteger su dinero. ¿Querés invertir en criptomonedas? Ingresá ahora en decrypto.la. Podés comprar y vender Bitcoin, Ethereum y muchos activos más. También podés invertirlos y pedir también toda la información. Ellos te van a asesorar cómo manejar mejor tu dinero y tus decisiones en el mundo cripto. Decrypto.la, mirá. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Invertí en departamentos full amenities en Belgrano desde $58.500 y pagá con anticipo y hasta 18 cuotas. Podés ingresar desde menos de $2.000 el metro cuadrado. Mirá este lugar espectacular. ¿Qué tenés que hacer? Ingresar ahora en einversiones.com.ar. Bueno, ahora que se viene el fin de año, todavía estás a tiempo. ¿Sabías que podés convertir tu impuesto en ahorro contratando tu seguro de retiro en Orígenes Seguros? Podés deducir hasta 48.000 pesos anuales de tu base imponible. Ingresá ahora a orígenes.com.ar o encontrarlo en sus redes sociales para conocer más de sus seguros y beneficios. La contratación es fácil y 100% online. Ingresá a orígenes.com.ar. Bueno, vamos a la cartera. Acá tenemos un poco... Esta es la cartera en pesos. Después te voy a preguntar el tema de las acciones. Okay. ¿Bien? Acá tenemos sintético dólar link, el TX23 y después tenemos cobertura más contado con liquidación. Perfecto, perfecto. Bueno, ya la vez pasada que estuve por acá, el sintético dólar ring fue una de las principales recomendaciones, que de por sí fue una gran inversión. Básicamente a lo largo del año, mirando los pesos en términos de tasas efectivas, fue el trade quizás más exitoso. Básicamente el trade se basa en estar comprado en un activo dólar link y vendido al mismo tiempo en ROFEX. Hoy en día, para que tengan de referencia, al principio de la semana pasada, ese trade te da aproximadamente una tasa efectiva del 170%. Con el contrato de ROFEX, el de diciembre justamente, con una tasa efectiva cercanita a ese 170%. Hoy en día comprimió bastante toda la curva de ROFEX, principalmente la de diciembre, enero y febrero justamente, ya con la curva bastante flat, bastante aplanada. Hoy en día el sintético te da una tasa efectiva en torno al 140-145%. Hoy en día yo
opto dentro de una cartera diversificada, esa parte de la cartera con activos corporativos. O sea, comprarme activos corporativos de Lerning y vender ROFEX. Para aquel que no tenga intención de invertir justamente en activos corporativos, puede utilizar un bono soberano de Lerning, como es justamente el TB Corta 23, que también tiene un rendimiento justamente atractivo, vencimiento en abril del año que viene, a diferencia del corporativo, que uno puede ir más cortito, a vencimientos de 1, 2, 3 meses y demás. Como segundo activo para una cartera de pesos, el TX23. Básicamente acá quiero hacer foco. La idea de invertir hoy en día en pesos es muy importante, tener una buena diversificación entre activos soberanos y corporativos. No alargar mucha duration en un contexto donde la deuda en pesos va a tener mucha sensibilidad a todas las cuestiones políticas, en un contexto donde a medida que nos acerquemos a las elecciones, la presión justamente en el vencimiento, en el rollover de la deuda va a ser justamente más complicada. Renovar los vencimientos justamente le va a costar cada vez más al gobierno, en un contexto donde los vencimientos son crecientes. Entre enero y junio los vencimientos rondan entre 1 y 1.2 billones aproximadamente mensuales, con tenencia muy similar entre el sector privado y el sector público. Si miramos julio, los vencimientos se van hasta 1.7 billones. O sea, mucha presión y hay que ver qué pasa con el mercado a la hora de decidir cruzar las elecciones justamente cuando tengan que salir a comprar nuevos títulos. Así que bueno, te sumaba TX23, que es un activo atado a la inflación, te rinde SER más 3%. Veo mucho valor, justamente vas a marzo del año que viene sin ir muy largo. Y por último, bueno, la cobertura contra el contado, como explicamos antes, justamente cubrirte contra la suba, el recorrido que tiene hacia adelante el contado con liqui, que bueno, depende de la aversión al riesgo de cada inversor. Uno puede optar por un activo corporativo con menor volatilidad, como puede ser, por ejemplo, un activo de Pampa Energía, que es el que detallamos acá en la placa, PTCTO, justamente, vencimiento a mediados del año que viene. Y bueno, para aquel inversor más agresivo que aparte del recorrido del contado con liqui busque tener una ganancia en el término de la paridad del precio del activo, bueno, ahí un activo soberano como es el GD30 es otra alternativa atractiva. Guillermo, querías hacerle una pregunta a Lucas. Yo quería agregar algo que pega muy fuerte en las decisiones de inversión. El 70% de las compañías cierran balance en diciembre. La macro anduvo mal, pero la micro les puedo asegurar que anduvo bien. Lo sé por mi estructura de clientes. Hay mucho peso en los balances. Si yo los coloco en un fondo común de inversión o lo coloco en una acción al 31 de diciembre, me pierdo la pérdida del ajuste por inflación de todo el año que viene, que va a ser un 100% por lo menos. Algunos dicen 125, 150, todavía lo escuchaba Melconian. Si yo coloco en ON, en plazo fijo, que hoy tiene tasas atractivas, o en títulos soberanos, que vos los mencionaste, me gano la pérdida por inflación por todo el año que viene, que son 35 puntos sobre 100, que se suma a mi rentabilidad. Es un montón. Entonces, a mí me están llamando, a raíz de precisamente aparecer en este programa, me están llamando muchos gerentes financieros, porque hacen mucho análisis del tema financiero y no ponen este ingrediente. Cuando empezamos a hablar, quieren meter todo en la bolsa y hacer como un decálogo del buen inversor, digamos. Así que empiecen a tener en cuenta eso, porque antes el ajuste por inflación no importaba. Primero porque se tomaban sextos, en tercio, la inflación era 35%, ahora es 100 y pega toda en el año. Entonces es muy importante la decisión que tomes de cómo posicionar tu cartera el 31 de diciembre. Datazo, Guillermo. Gracias. Datazo. Gonzalo. Bien, vamos a hablar de inteligencia artificial y por qué es trascendente y por qué nos va a cambiar la vida. Quiero que vean un video que es una aplicación que permite medir en tiempo real la emoción de una persona. ¿Se acuerdan la famosa máquina de detectar el detector de mentiras de Chiche Hellblum o de las famosas películas? Bueno, esto puede ocurrir y es verdad. Vamos a verlo. Mientras viene el tape, estamos hablando de esta tecnología que vamos viendo cómo la inteligencia artificial toma la gestualidad, el rostro, y con ese puntito amarillo va midiendo cuál es el estado emocional de la persona, por qué es importante, por qué es relevante esto. Imagínense ustedes una charla con un cliente uno a uno con un anteojo como este, poder medir en tiempo real si lo que vos le estás contando realmente le entusiasma o no le entusiasma. Incluso
uno como periodista poder medir si un entrevistado te está diciendo la verdad o te está diciendo la mentira. Esto va a cambiar la forma de interactuar con las personas y va a impactar de lleno en la forma de vender. Y en casa, el problema es en casa también. No quería hablar de eso porque no vamos... No sé, este detector en casa La lo tenés gente, que tiene, prohibir la por la gente duda. tiene la duda si estás hablando en serio o estás mintiendo. No, estoy diciendo la verdad y vos imaginate esto en un boliche. Lo que te puede cambiar la vida. Pero como estamos nosotros ¿A qué te retirados... llegás acá? no pasa. ¿Qué hiciste esta noche? ¿Viste? Y Y ya- para que ponga los anteojos. ¡Me está mintiendo! Bueno, vamos a ver ahora el próximo video. Quiero preguntarles a todos ustedes si lo que están viendo ahora, vamos a verlo, ponen las fotos. Esto, para ustedes, ¿son fotografías? ¿Sí o no? Bueno, te voy a decir que sí. Pero como Qué está hablando de situación, ¿eh? inteligencia Qué artificial... Bueno, estás qué hablando tensión justo. que hubo en el piso. No, los maté. Bueno, estos son fotos realistas creadas de manera artificial por una tecnología que se llama Stable Diffusion. ¿Esto qué genera? Primero que vos puedas crear estas imágenes y ponerlas a la venta o incluso convertirlas en NFT. Y lo otro que va a cambiar también es, bueno, cuestiones de los modelos. Probablemente tengan que, en algunos casos, virar de trabajo, porque acá vos no necesitas un modelo, simplemente podés crear tu propio modelo y poder hacer una campaña de fotos sin tener que pagar a las personas. Por lo tanto, lo que viene a cambiar la inteligencia artificial son usos y costumbres, y lo que siempre decimos, con creatividad y viendo lo que uno ve en un problema, ve una oportunidad, acá hay una gran oportunidad para hacer un montón de cosas. Esto ya se puede hacer, te metes en una computadora, empezás a indagar y lo empezás a utilizar. Por lo tanto, emprendedores, tomen en cuenta esto, porque el futuro viene por la inteligencia artificial. Gracias, Gonza. Damián, ¿me explicas esta placa que mandaste, ingresos medios? Te explico fácilmente qué es eso. Esos son los ingresos que mide el INDEC por deciles. Y en 2022, ahí tenés la cantidad de los pesos en pasivos remunerados por habitante, que es 1.100.000 pesos. Claro, recién estábamos hablando que obviamente el roleo de la deuda, de esos pasivos remunerados, el año que viene va a ser importante, por lo cual va a ser de 2 millones de pesos por habitante. Y cuando vos le hablas a la gente... Es el peso de la deuda dividido en los habitantes. Exactamente. Cuando vos le hablas a la gente de pasivos remunerados, le parece algo totalmente, digamos, muy poco accesible, ¿no? Porque en definitiva es la deuda del Banco Central de la República Argentina. Pero lo que queremos mostrar es que incluso en el decil más alto, la moneda se emite para intercambiar bienes y servicios, ese es el origen de la moneda. En el decil más alto, que tiene en promedio 203.000 pesos, los pasivos remunerados el año que viene va a ser de 2 millones de pesos por habitante. O sea, va a haber una cantidad sobrante de peso que no está demandando la economía terrible. Y te Es hago decir, decir, deben más de los ingresos que tienen. pero claro, Una locura. pero y quizás el análisis más preocupante es que en el momento pico, cuando la economía crecía al 18,1% el segundo trimestre del 2021, recuperación del 2020, la base monetaria era del 5,3% del producto y los pasivos remunerados, el LIC más pases, era del 8%. Ahora se invirtió esa relación y efectivamente Massa contrajo esa base monetaria de 5% del producto. Pero claro, la economía está cayendo, desacelerándose, y los pasivos remunerados están creciendo más que en aquel momento donde la economía rebotaba. Bueno, esta es la famosa herencia, ¿no? Que va a estar fuerte. Charlie, querías comentar algo del campo, Sí. y también de una encuesta que salió muy interesante, que no son muy optimistas por lo que viene. Sí, es una encuesta de la Universidad Austral y allí, bueno, entrevistan a una importante cantidad de productores agropecuarios, no recuerdo exactamente el número ahora, pero me llamó la atención, el 77% consideró que no es momento de invertir y el 67% consideró que el año que viene va a estar peor. Ahora le preguntan por qué va a estar peor. Y fíjate qué notable que más importante para los productores que la política, que la economía, que la incertidumbre, tiene que ver con el clima. El principal factor por el que creen que Un van a factor estar externo, peor con todo lo de pelote de tenemos interno, Sí. el factor es externo. es por la sequía que está pegando y muy fuerte. Después, la cuestión política, la incertidumbre política que reina en nuestro país. Y por último, la economía. Pero hay una visión, un run general que todo va a estar peor. Y lo notable es que es en uno de los sectores, o te diría casi el único de los sectores, que sigue muy motorizado, sigue rentable y sigue funcionando en Argentina, ¿no? Un dato. Clarice, no,
está claro, pero esto sorprende, ¿no? No, el problema es externo a todos los de pelota. Es el que clima, tenemos. sí, Imagínate sí, sí. lo importante que es el clima para decir eso, ¿no? Sí. Es un tema. ¿Y cómo pega esto también en la economía? Porque imagínate que el 60%, corregime Damián que estás más finito, pero más del 60% del total de lo que se exporta es de MOA, manufactura de origen agropecuario, fundamentalmente cereales y oleaginosas, pero pesa mucho en el balance lo que exporta el campo. Sí, y sabés que cuando vos hablabas recién sobre el tema de la liquidación de la soja y si efectivamente va a ser exitoso o no este segundo tramo, muchos me están diciendo que van a retener soja, que efectivamente, a pesar de estar esta oportunidad, se retrasó fuertemente la siembra y muchos van a retener. O sea, no sé si efectivamente se va a lograr lo que pretende el gobierno, son 3.000 millones de dólares, que es un montón. Hasta ahora viene bien, creo que cerró en 900 millones de dólares. Sí, yo creo que sí, que llegan a los 3.000, van a retener, pero tampoco queda tanto, porque quedan, Exactamente. según el gobierno, 11 millones de toneladas, según los exportadores, 9 millones. Van a vender, para juntar 3.000 palos, tienen que vender 5 millones. ¿Cuánto te queda para llegar a abril? 3, 4 millones de toneladas, no es nada. Lucas, antes de irnos, no hablamos nada de renta variable. Entonces, los activos argentinos, como también con la noticia también del tema de Cristina Fernández de Kirchner, viste, el día miércoles, si querés, hubo un rebote fuerte. El mercado en el mundo estuvo ese mismo día, digamos, con caídas fuertes. ¿Qué dinámica ves? Mirá, el Merval medido en contado con liquidación hoy en día se ubica aproximadamente a los 500 puntos, ¿ok? En lo que va del año subió, o sea, year to date, 20%, mientras que lo que son los bonos soberanos, los globales en términos generales, en promedio estuvieron cayendo en lo que va del año en torno al 25%. Acá apunto básicamente a que para que el Merval mantenga una suba sostenida, tienen que subir antes justamente los bonos soberanos. Hoy en día yo prefiero estar comprado en renta fija, en bonos soberanos en dólares, justamente con foco en G35 que en equity, básicamente. Es lo que hoy en día estoy apuntando, hacer principalmente ponderación para carteras de mayor riesgo en bonos soberanos en dólares. Es decir, cuando las acciones realmente suban, primero se tiene que dar a través de la renta fija, lo que dice siempre el manual de inversión. En el medio es tratar de captar, digamos, tener una buena lectura del mercado. Porque sabemos, si sube la renta fija, igual recuperó desde el quinto subsuelo, ¿no? Claro, de 20 pasamos se del fue a quinto al 30, cuarto. ni la contamos esa. Exacto. El tema es si sube después de 30 a 35, por lo menos de 35. ¿Cuál sería el número cuando vos decís de 30 a 40? Y a lo largo del año pasado, el primer semestre, vimos niveles cercanos al 40 en algún momento. La realidad es que Hoy está difícil. está difícil. A ver, por un lado necesitamos el viento de cola de afuera, ya con una inflación que realmente de Estados Unidos que desacelere de forma sostenida, una tasa de interés con una expectativa de una Reserva Federal menos hawkish, y después, bueno, cuando el mercado empiece a tradear quizás el famoso trade electoral, ahí quizás podemos ver una suba más sostenida en los precios de los bonos. Damián, en 40 segundos, ¿podés explicar los aumentos que se vienen de gas? Los aumentos que se vienen de gas hasta el 54% se vienen, pero la realidad es que ahí tenés una relación de herencia para la próxima gestión. Porque si van a aumentar las tarifas hasta el 54% y la inflación va a ser del 100%, va a tener un retraso. De hecho, el gobierno va a asumir el 64.5% de los próximos aumentos. Es decir, vamos a tener un problema fenomenal respecto a la corrección de los precios relativos. El dólar, evidentemente, el gobierno lo está acelerando, pero las tarifas, que es un precio muy importante de la economía, las va a estar retrasando en contexto eleccionario. Una vez más, la próxima gestión va a tener que pagar los patos y nosotros con el bolsillo. Es más un mensaje de ajuste, estamos ajustando, pero en verdad... Pero en realidad no está sucediendo. Nominalmente, no en términos reales, cero. Al contrario. Exactamente. De hecho, te reitero, mira, el hogar ABC1 va a pagar... Y ahí lo estás considerando en pesos. En pesos, claro. De una tarifa que está en 5.000 pesos, va a tener 2.000 pesos más para pagar. Nada. Bueno, programón esta noche, así que espectacular. Gracias, Damián, Lucas, Placer. Guillermo. Espectacular. Vamos a seguir con el tema del blanqueo. Gracias, Charlie, que hace un montón que no venías gracias al a vos. programa. Gracias, Gonza, por bancarme la semana pasada. Espectacular tu conducción. Bueno, sigan por la pantalla de 24 y nos reencontramos el sábado que viene, 22 horas. Chau.